Decir adiós. Ese verbo, utilizado para despedirse, es algo que ha marcado muchas etapas en mi vida. Dejar Lima, la ciudad donde nací y crecí, para mudarme a Piura, una provincia al norte del Perú, la cual solo conocía por sus hermosas playas. Luego, una vez habiendo hecho toda una vida nueva en Piura, volver a despedirme para partir hacia los Estados Unidos. Son retos que la vida nos pone al frente y hay que saber cómo lidiar con ellos. El mundo es muy distinto en diferentes partes y es imposible no darse cuenta de ello. Toda mi vida, mi papá me enseñó que hay que ser fuerte, aguantar los golpes y seguir adelante. Creía que mudarme de país iba a ser algo sencillo y que no me iba a cambiar en lo absoluto. Yo soy una persona muy sociable, que le gusta salir, divertirse, y le encanta estar rodeado de gente todo el tiempo. Pero llegué a Dallas. No conocía a nadie aquí. Pasaba horas de horas jugando FIFA, viendo televisión, durmiendo y haciendo nada. Estaba solo. Fue como si me hubiesen arrojado del barco en el medio de una tormenta. Simultáneamente, y a la fuerza, tuve que darme cuenta que ya no estaba en mi país. Ya no hay empleada. Ordenar mi cuarto y tender mi cama todos los días y no solo los domingos. ¿Ah? Lavar mi ropa. ¿Lavar mi ropa? ¿Qué? Levantarme y no encontrar el desayuno listo en la mesa o en la tarde el almuerzo ya preparado. ¿Qué es esto?, me preguntaba. Esto es la vida, me di cuenta. Ya no era más un niño, y si bien no me mantengo solo, ya tenía que comenzar a hacer mis propias cosas. Con 17 años comencé mi primer trabajo en un restaurante. ¿Trabajo? ¿En un restaurante? Con esto del trabajo comencé a hacer cosas que nunca me imaginé. Tener que levantarme los domingos a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Limpiar mesas donde otras personas que ni conozco habían comido. Agarrar sus servilletas para llevarlas atrás. Ni la servilleta de mi mamá agarraba antes. Fue como un shock. Luego cumplí 18, pero sentí que fue en vano. Sinceramente, lo único que me importaba de ser mayor de edad en esas épocas era poder salir a comprar trago en cualquier lado, poder entrar a todas las discotecas, bares y casinos. Y acá, no. 21 años, señoras y señores. Tener que acostumbrarme a ver lluvias, tormentas, carreteras que pasan una encima de la otra, edificios mucho más grandes. En fin, sobreviví. Tenía al menos a mis tíos y mi abuela, que de vez en cuando me hacían sentir en casa con ese sentido del humor picaresco que nos caracteriza a los peruanos, y la rica comida, por supuesto. Pero luego se vino una nueva etapa, la universidad. Cuando estamos en el colegio, muchas veces nos dicen que no valoramos lo que somos, peruanos. Que mucha gente quisiera haber nacido ahí, tener lo que nosotros tenemos. Que uno no quiere de verdad a su país hasta que lo deja. La verdad que no le presté mucha atención a estas cosas cuando nos las decían. Creciendo y viendo las películas que muestran una obviamente exagerada vida universitaria en los Estados Unidos, pensaba: ¿cómo voy a extrañar este país? Allá la voy a pasar mucho mejor. Pero llegué a Emerson College. Sentí que me voltearon el partido, como si hubiese estado ganando 3-0 y terminé perdiendo 4-3 con un penal mal cobrado a los 90 minutos más 3. Ahí me di cuenta de lo mucho que amo ser peruano y que no cambiaría haber nacido ahí por nada en el mundo. Todo cambió, más de lo que ya había cambiado.
Llegué ahí y mi primer mes fue difícil, pero gracias a 2 de mis mejores amigos que me fueron a visitar no la pasé muy mal. Después de eso vino lo bravo. Siempre creí tener una mente abierta, pero me di cuenta que me faltaba mucho por conocer. Tuve que acostumbrarme a ver cosas inusuales para mí y tuve que aprender a ser bueno y amigable con gente que, probablemente hace un par de años atrás, hubiesen sido víctimas de mis bromas inmaduras e insultos. Por primera vez en mi vida sentí depresión. Preferí quedarme un viernes o sábado en la noche en mi cama haciendo nada en vez de salir a divertirme, como nunca antes. Me era muy difícil adaptarme. Sentí que no pertenecía a este país. Al final me di cuenta que era más allá del país. Era mi escuela. Pero bueno, luego pude encontrar a la gente correcta. En fin, volviendo al patriotismo. Tuve que acostumbrarme a no hacer las bromas que usualmente hacemos, porque acá puedo ir hasta preso o meterme en problemas, especialmente en mi escuela. Estar acostumbrado a tener una de las mejores gastronomías del mundo en mi propia casa y tener que pasar a comer comida sin sazón, sin sabor, preparada sin el cariño con el que las madres peruanas la preparan en el comedor de la universidad. Y pensar que en Lima, en el San Pedro, me quejaba de la tía Ingrid. Todos los jugos son artificiales, todo es industrializado, muy pocas cosas son naturales. Cómo extraño mi país. En Perú sufrí mucho para bajar de peso y acá me engordé de nuevo, pero aún tengo salvación. Hasta en temas de diversión el Perú se hace extrañar. Nada de discotecas, nada de fiestas, comprar alcohol como si estuviera traficando armas nucleares. Siento que la modernización y las industrias tienen a esta sociedad viviendo en un mundo demasiado artificial. Todo es tratado con químicos, todo es visto como negocio. Hace falta un poco más de humanidad, de naturaleza. Sentí cosas que nunca había sentido antes. Los goles de la U eran más intensos y los gritos eran más fuertes, pese a que tengo que ver los partidos desde una computadora y en la calidad más baja. Llorar al cantar el himno nacional antes de un partido de Perú. Al cantar el himno que cuando estaba en el colegio, con las justas movíamos los labios pretendiendo para que no nos llamen la atención. Comenzar a escribir y hacer todos mis proyectos acerca de nuestro país, nuestra cultura, sacando pecho y queriendo mostrarle a todos lo increíble que es el Perú. Algo que ahora hago con mucho gusto y que en el colegio no era más que un sufrimiento y una flojera tremenda de hacer. Extraño levantarme con el sonido de pájaros cantando y no un tren pasando. Poder chapar una mototaxi que me lleve por todo Piura por menos de 10 soles y no tener que pagar $40 por un taxi. Poder ir al río un sábado por la tarde, nadar, saltar de los árboles y luego salir en la noche. Divertirme con mis amigos hasta altas horas de la noche sin preocupación alguna. Esas son algunas de muchas cosas que cambian y que se hacen extrañar de manera tremenda. A todos los peruanos les pido que aprendan a valorar lo que tienen, porque si no han tenido la oportunidad de vivir lejos, no tienen ni idea de lo que se siente y la falta que les va a hacer. Creo que al final estaré agradecido por esta oportunidad que me da la vida. He crecido y aún me falta mucho más por madurar, pero este ha sido un gran paso. Hay que aprender a valorar las cosas que nos rodean, los amigos, la familia. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.